Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Empezamos la semana jueves 21 de julio, obviamente una semana que va a preceder allá a las vacaciones agostinas, pero siempre hay temas que hablar importantes sobre lo que es el acontecer nacional, sobre todo el acontecer político, económico, social. Vamos a hablar esta noche con la dirigencia de la ANEP. Nos va a acompañar Jorge Dabú, presidente de ANEP, y también Agustín Martínez, presidente de Camagro. Buenas noches, Nacho, un gusto estar en tu programa nuevamente. Gracias, buenas noches, Agustín. Buenas noches, Nacho, siempre es un gusto estar contigo. Bueno, parece que esta semana pudiera, según rumores por ahí, pudiera aprobarse la reforma tributaria. Tú dijiste, la frase actual dijiste, anda de pesca, el gobierno anda de pesca de votos. ¿Por qué tiene alguna información? Bueno, quizás comentar, Nacho, que cuando estuvimos la última vez en Casa Presidencial, recuerdo que el presidente Sánchez Serén dijo, para la reforma fiscal tenemos hasta julio, dijo. Y julio básicamente se termina en los próximos semanas o algo así. Correcto. Lo cual es un indicativo que muy probablemente, y como acostumbra a veces la Asamblea antes de irse a vacaciones, para que la gente en las vacaciones se le olvide la puñalada que le metieron en la espalda, entonces muy probablemente creemos que pueda pasar. Ahora, decíamos que andaban buscando votos porque, por lo menos información que tenemos, ellos tienen suficientes votos para pasar la reforma ya. ¿Tienen suficientes votos? ¿Quién iba a ganar los votos, aparte del FMLN? Entiendo que habían diputados de algunos partidos independientes, Gana, algunos, no estoy seguro si todos, pero lo que nos habían comentado era que tenían los votos. ¿Puede ir a votar dividido Gana, crees tú? Es probable, no lo han hecho, siempre han votado al unísono con el FMLN, todos juntos. O han votado juntos, pero no necesariamente con el FMLN, no sé. Puede ser. No sé si lo tenéis ya comprobadísimo que siempre. No, lo decía porque es lo que normalmente sucede, pero a lo que quiero llegar, Nacho. Ahora, yo les quería preguntar, porque tú dices que puede ser inminente, pero yo he estado conversando con jefes de fracciones de Gana, del PCN, y lo que están diciendo ellos es que no van a dar los votos, claramente. A ver, hemos oído eso. ¿Han hablado ustedes con ellos? A ver, te comento. Primero, solo te termino la idea anterior. Yo creo, Nacho, que ahorita el tema es que están buscando que no sea uno o dos partidos, en este caso, los que terminen votando por la ley, sino que... Quemándose, como ellos dicen. Exacto, sino que hayan otros levantando la mano. Y ese es el primer tema. Ahora, que si se van a dividir, que si no se van a dividir, yo creo que eso dependerá de los acuerdos que acostumbran tener dentro de la Asamblea y cómo estos puedan garantizarles a ellos lo que anden buscando para esa votación. Yo creo que es importante algo que tú decías, y es que, bueno, ellos han dicho que no, pero también hemos oído que no. En el tema, por ejemplo, de los bonos, ¿te acordás? Que se dijo, no, eso mientras no hay una ley de responsabilidad fiscal, y al final, a la hora de las horas, levantaron la mano. Entonces, digamos que ese no es un elemento que nos permite garantizar que no vayan a votar. Ahora, es primera vez que yo veo composiciones reiteradamente firmes a estos partidos. Yo no recuerdo que hasta una disyuntiva parecida, partidos como Conciliación Nacional y partidos como Gana habían estado en varias entrevistas, no en unas, en varias, repitiendo durante, yo creo que esto ya lleva como 2 meses, que van repitiendo lo mismo, no vamos a votar, incluso la última vez me dieron a mí el argumento, esto es un suicidio para nosotros, o sea, vamos a elecciones y obviamente lo que el gobierno quiere es que nosotros lo suicidemos y no lo vamos a hacer, pero aún así esos argumentos, ¿ustedes creen que sí puede darse, Agustín, la votación? Mira, como decía Jorge, todo depende, ya estamos, o el gobierno está contra el tiempo. Ellos han calculado que tienen mayores problemas de los existentes al momento a partir de agosto, así lo planteaba el presidente. Hoy va a ser un poco más difícil con respecto a los bonos, por la característica de lo que se está buscando, porque sí, algunas de estas medidas van a golpear definitivamente la economía y particularmente a las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores. Así que
la negociación se pone un poco más difícil en ese sentido. En el caso de los productores agrícolas, ¿también va a afectar? Sí, principalmente si tú ves una de las reformas en la parte de las transacciones financieras, dependerá de la cadena de producción, qué tan larga sea, así va a ser el efecto. Y especialmente al llegar en esa cadena, que puede tener 4 o 5 pasos en la misma, hasta llegar al consumidor va a tener un efecto cascada eventualmente. Ahora, Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia, dijo en estos días que producto de las negociaciones se había acordado ya dejar fuera de estas reformas las tarjetas de crédito y las constructoras. Se refiere a la parte que es las transferencias electrónicas, bancarias. A ver, en el tema de las constructoras, hablabas en el tema financiero. Tarjetas, sí. Tarjetas de crédito y constructoras. De acuerdo. Nosotros hemos hablado hoy, pedí la llamada con Avanza, porque ellos están viendo ese tema en específico y ellos no tenían hasta el momento la versión que presentara lo que tú estás diciendo ahorita. Lo que dijo el secretario técnico. Sí. Ahora, te quiero decir un dato que es bien importante, Nacho. Ellos pretenden recoger 220 millones de dólares con esta reforma. Y de eso, casi la mitad, poco menos de la mitad, es con las transacciones bancarias. Entonces, si eso lo modifican, se les cae la reforma fiscal, porque de lo demás yo no creo que vayan a recoger las cuentas felices que están haciendo, porque la economía le van a meter freno de mano. Esto lo hemos venido diciendo un montón de veces y no lo van a recoger. O sea que yo creería que si van a hacer algunos cambios, no van a ser cambios dramáticos específicamente en esa área, que obviamente es de donde esperan recoger la mayor cantidad de recursos. ¿Qué pasó con todos los diálogos que se tuvo con el gobierno en este sentido? Porque sí pareciera al día de hoy como que se acabó la posibilidad de seguir dialogando y como que hubiera posturas irreconciliables. Por un lado, la ANEP que no acepta más impuestos, y que está señalando de que todo debe resolverse mediante una mayor austeridad por parte del gobierno y también un desarrollo del país que obviamente toma más tiempo, pero básicamente la austeridad. Y el gobierno que dice que ya está haciendo la austeridad y que la ha hecho, pero necesita también la reforma tributaria. A ver, necesita más impuestos. Yo creo que el diálogo es importante, es indispensable y hay que seguirlo cosechando. De hecho, esta semana tenemos reunión nuevamente con el gobierno. El día jueves de esta semana vamos a volver a reunirnos con el tema de seguridad, pero yo creo que hay una cosa bien importante. Pero en el tema reforma tributaria, ¿había más reuniones? No, y te explico. O sea, ¿eso ya caducó? A ver, nosotros fuimos a la Asamblea Legislativa como ANEP, a la Comisión de Hacienda, y hicimos una presentación donde les hacíamos ver la inconveniencia de la ley. ANEP, como tiene que aglutinar a 50 gremiales de distintos sectores, la posición de ANEP ha sido, miren, esa no es la fórmula, esa no es lo que se debe hacer y es lo que le hemos dicho al gobierno, es lo que le hemos dicho a la Asamblea y a los partidos políticos con los que nos hemos reunido. Pero les hemos dado propuestas, porque no solo es no y ahí ve qué haces, sino que no, aquí hay propuestas. En ese sentido, si el diálogo busca soluciones reales a los problemas, debería de tomar acciones que sean lógicas y congruentes. Si el diálogo es una pantalla como la solía utilizar el expresidente Funes, en donde hacía mesas de diálogo con unos, con otros, y todas las mesas eran iguales porque ninguna llegaba a ningún lugar, tarde o temprano a ellos también se les va a explotar en la cara si esto no va a tener resultados. Nosotros estamos listos y dispuestos a ayudar y a colaborar para que el país siga adelante, pero no vamos a participar en políticas que sabemos que van a fracasar, porque lo mismo quería el expresidente Funes, que lo acompañáramos en aberraciones políticas. Ahí nosotros no vamos a entrar, y lo único que es importante es que la gente debe entender, las decisiones son del gobierno, del Estado. Nosotros somos, como parte de la sociedad, como parte de los sectores productivos, llamados a invitarles a tomar otras decisiones, pero al final serán ellos, y serán ellos los responsables, igual que los diputados que levanten la mano de lo que al final resulte de eso. Hoy escuché una opinión en que me gustaría preguntársela a ambos en relación a quienes piensan que la ANEP nunca va a estar dispuesta, digamos, cierto, a aprobar o a consentir ninguna alza de impuestos. Y normalmente, me dijeron hoy día,
el argumento de la ANEP es que esto se va a caer, que el país se quiebra, que si se mete estos impuestos. Y me decía este amigo, lo mismo ha dicho la ANEP reiteradamente. Si uno escucha el discurso de la ANEP, siempre cuando hay una reforma fiscal o una posibilidad de subir impuestos, el argumento es muy similar. Me recordaba que también se hizo en el caso de los medicamentos, que también se opusieron al control de los medicamentos, y a ver, los medicamentos no han desaparecido y se han bajado de precio, me decía. Bueno, quizás tu amigo no se ha dado cuenta que somos el país de menor crecimiento de América Latina. Quizás él no ha leído que tenemos un endeudamiento del 77% sobre el PIB. Quizás no sabe que este gobierno ha recogido el doble de impuestos y nos ha endeudado el doble de lo que nos endeudó el gobierno anterior, y hay 240,000 nuevos pobres. Y quizás tu amigo no se ha dado cuenta que en comparación al resto de países de la región centroamericana hemos caído en el índice de competitividad de la posición 48 a la 98. Si para él eso no es el resultado de malas políticas, está bien, él puede seguir pensando eso, pero para los que vivimos en el país, para los que vemos a diario los problemas que están pasando, la gente que quiere invertir, que quiere salir adelante, la gente que anda buscando un empleo, es impresionante la cantidad de personas que nos mandan a diario currículums a las gremiales empresariales, 55,000 personas al año desesperadas, con justa razón, por una fuente de empleo. Probablemente ese tipo de cosas no las conoce tu amigo, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Si están a gusto con eso, está bien, entonces que la gente esté en eso, pero sinceramente, Nacho, me parece que es un poco fuera de lugar ese tipo de posiciones. Ajá. Yo creo que Agustín, también no es cierto lo que él plantea. Si tú te vas a... Bueno, esa persona o muchas. Sí. O sea, seguramente vamos a tener correos muy similares al planteamiento que yo he hecho. Lo que pasa, Nacho, es que el tema de los impuestos siempre es complejo, dependiendo de qué ángulo lo veas, pero no es cierto que ANEP no ha hecho propuestas. Yo recuerdo cuando entraba el presidente Funes, hubieron dos temas que nosotros tiramos sobre la mesa. Uno fue el tema de seguridad, fue la primera reunión que tuvimos con él, recuerdo, y la otra fue el tema de hacer un pacto fiscal en aquel momento. Pero lógicamente para los gobiernos es más cómodo ir haciendo reformas. Fíjate que hoy en la tarde me di a la tarea de buscar un poco de información, y entre reformas y aumentos de diferentes impuestos hemos tenido 10 desde el 1999, y han tenido sus discusiones con el sector privado, los gobiernos, y se han ido buscando opciones, y al final, pues, como dice Jorge, el gobierno toma la mejor decisión que él cree conveniente. Ahorita, como hablábamos al inicio de esta entrevista, lógicamente los diputados también están viendo los riesgos que tiene para la economía el tomar decisiones de este tipo, y están siendo muy cuidadosos. Nosotros siempre lo vemos con ojos de preocupación. Se han hecho propuestas, lo que pasa es que a veces las propuestas tampoco se consideran o se toman en cuenta. Hay algunas que sí creo que las han tomado en cuenta y son de las variantes que están determinando ahí el gobierno, pero no es que que nos opongamos por oponernos siempre. Vamos al corte, volvemos rápidamente con más de esta entrevista. Bueno, vamos a también preguntarle a los dirigentes de la ANEP cómo están viendo la situación en este momento económica del país. Hay un gobierno que está iniciando y que obviamente se encuentra con una realidad difícil de que no hay dinero en las arcas fiscales y hay un alto endeudamiento. ¿Ya? Para eso ellos aprobaron los bonos, pero también, digamos, se requiere, dicen ellos, de una reforma fiscal. Pero también se están buscando por ahí otras alternativas. Una es la venta de la deuda, que ya se sabe y el presidente lo ha dicho claramente, que anda pensando en eso y que ya ha hablado con algunos países la posibilidad de vender la deuda salvadoreña, y que incluso ha dicho lo que va a hacer a un solo acreedor para que sea más eficiente esa venta. También, y es claro, la noticia del acercamiento de China y Rusia a América Latina, y básicamente con esto se ha cuantificado en la creación de este banco BRICS, que podría ser, digamos, la competencia del Banco Mundial, ¿ya? Y ahí en ese banco está Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica y China.
Y le voy a unir esto también con el Fomilenio. Uno con el Fomilenio porque ya hay teorías que quienes dicen que todos estos condicionamientos de parte de Estados Unidos para la aprobación del Fomilenio están arrastrando de alguna forma al gobierno a irse a buscar a otras partes y cambiar un poco la órbita, ¿ya?, de donde tradicionalmente el país ha encontrado el dinero. ¿Cómo ves todo este panorama, este escenario que se está dibujando en este momento y que obviamente es importante analizarlo? A ver, varias cosas. Primero, la deuda del país no es un paquete que podemos agarrar y llevarlo, venderlo o pasárselo a alguien más. Recuerda tú que los letes del Estado están en manos de mucha gente. De mucha gente aquí y fuera, inclusive las AFPs, o sea, mucha de la gente que tiene sus ahorros en el fondo de pensiones deben saber que está en papel del Estado, está en deuda del Estado, ahí está guardado. O sea que cualquier cosa que el señor presidente haga con esa deuda, todos los millones de salvadoreños que tienen su dinero ahí tienen que saber que está jugando con el dinero de ellos. Pero, ¿qué países te pueden comprar una cuestión de, si es que se pudiera, te pudieran comprar algo de eso y a cambio de qué? ¿Cuáles son las condiciones? Cuando las instituciones como el Banco Mundial, el BID, antes, porque hoy ya es diferente, pero antes te hacían un préstamo, te decían, mire, yo le voy a prestar para inversión en carreteras, etcétera, para que usted pueda desarrollar su país y con su crecimiento me paga. Hoy son prestamistas como cualquier otro, porque están compitiendo contra estos países que lejos de buscar el desarrollo del país, buscan comprar lo que se pueda en un país, es decir, comprar las condiciones para que el gobierno mantenga poder, mantenga control y con eso los países poder dosificar su forma de ver, su ideología ¿Qué países son esos que tú estás? Bueno, Venezuela, que ha andado repartiendo, primero anda repartiendo el dinero de los venezolanos para comprar la voluntad de los otros países. La Argentina le compró una parte de la deuda no hace mucho tiempo. Pero digamos, son países que siempre han mantenido, digamos, unas políticas económicas de ese tipo un poco desordenadas. Tú te acordarás, Argentina imprimiendo billetes con hiperinflación, etcétera. Entonces, genera un poco de duda y de preocupación porque se supone que si el país se va a endeudar, se tiene que endeudar con ciertas condiciones, responsabilidad fiscal, orden, transparencia, pero si quien te va a prestar es el padrino de la película, ¿verdad?, o es una figura que no le interesa en qué vas a ocupar el dinero, sino cómo te lo va a cobrar, entonces estamos embargando probablemente el futuro del país. Eso, igual que Petrocaribe, igual que la política de seguridad, igual que el desarrollo económico, igual que la política fiscal, es una caja negra con el gobierno. Uno no sabe para dónde van las cosas y es importante ir conociendo. ¿Metes en el mismo saco esta iniciativa del Banco BRICS? O sea, la incertidumbre que se genera cuando falta información la meto todo en el mismo saco. ¿En el mismo saco? Claro, porque ¿No te parece interesante que claro, potencias como la India, China, Rusia tengan también una posibilidad, sean otra opción de préstamos de inversión para nuestros países? Eso me alegra. La mayoría de países de América Latina están, digamos, detrás de ellos, ¿no? Sí, pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo te van a prestar? Porque no hay almuerzo gratis. ¿Cuáles son las condiciones? Por eso yo decía, es una caja negra por la incertidumbre. Las condiciones de Estados Unidos, a ver, y quiero llevar a esto porque en este momento está un poco álgido la situación de si el Fomilenio, la Corporación Retromilenio, va a aceptar o no la reforma que hizo la Asamblea la semana pasada como condición para que le den los 270 millones del Fomilenio. No son también condiciones, el presidente dice, digamos, yo no puedo tampoco estar permanentemente bajo este tipo de condiciones porque el país es soberano. Claro, pero ¿qué condiciones te pone Fomilenio? Una ley de lavado para que no existan políticos corruptos y eso va en contra de un país. Eso va a favor de un país. Si te dicen, mire, usted quiere que yo le preste, está bien, pero ¿sabe qué? Pase una ley de transparencia. Hombre, bendito sea Dios que les están poniendo esas condiciones. O sea, no podés tú dar dinero sin poner condiciones que sean razonables. Diferentes que te digan, mire,
le voy a prestar y ahí me paga con el departamento de San Miguel, ahí me lo va a dar a mí. Eso ya no sé, eso es diferente, pero si te dicen ordénese, sea responsable, sea transparente y con esas condiciones le presto, eso es lo que necesitamos. No, y no es préstamo. O sea, a diferencia de lo otro, este es un fondo no reembolsable, pues. En el caso de Fomilenio. Claro, pero de todas maneras, debiera el presidente observar o sancionar esta ley. Hay algunos que están pidiéndole al presidente que observe la ley, que no la sancione. Pero el presidente ha sido claro, no puedo dejar de sancionar una ley que ha logrado consenso en la Asamblea Legislativa. Bueno, escuché, no me acuerdo si ayer o este día, que parece que si no me equivoco, don Medardo González, me parece que decía, no mire, incluyamos a los exfuncionarios y a sus familiares. Pareciera una revisión de lo que originalmente... No habló, dijo que todos, pero no dijo... Lo leí, hoy este día lo leí. Puedo estar equivocado, pero creo que hoy lo leí, que hablaba de eso. No sé cuántos, creo que eran 65 los votos que obtuvo esta reforma, pero igual el presidente tiene la potestad de mandarlo con algún tipo de observaciones, más aún si los partidos políticos han reflexionado y están hablando sobre ese tema. No he visto ninguno que diga no lo haga, sino que más bien abiertos a escuchar o a considerar ese cambio. Ok, vamos al tema seguridad. Ustedes han estado en reuniones con el gobierno en temas de seguridad. Hubo una reunión hace pocos días, creo que fue la semana pasada, no sé si jueves o viernes. Las declaraciones que dio Jorge Dabú fueron de que, bueno, vimos el dibujo, pero no vimos para dónde va la situación. ¿No hay una propuesta por parte del gobierno? ¿No le ha presentado a usted una propuesta? Tenemos entendido que sí, que hay algunas cosas que se están ya implementando. A ver, tuvimos la reunión el miércoles 16 de julio, Nacho. Estaba el gabinete de seguridad del señor presidente de la República y nos hablaron básicamente de 5 ejes de acción. Tengo entendido, según lo que nos dijeron, que a los medios de comunicación les habían hecho la misma presentación. Los ejes que ellos habían definido tenían un total de 31 estrategias, es decir, 5 ejes divididos en 31 estrategias, pero esto solo fue nombrado, o sea, no se metieron al detalle de cómo se van a ir desarrollando. La primera parte de la presentación... Pero se puede desarrollar con... A ver, te comento, estas fueron mis anotaciones del día. Ok. Los 5 ejes: prevención de violencia y delincuencia, control y represión del delito y la violencia, rehabilitación y reinserción, atención a las víctimas y fortalecimiento institucional de seguridad pública. Fabuloso, de acuerdo con los 5 ejes de acción. Cada uno de esos tenía, en el tema de prevención de violencia y delincuencia, decía el tema de territorialidad, de comunidad, reducción de riesgo. ¿Cómo lo vas a hacer? Ya no llegamos a conocerlo, porque esto es como la lista de Santa Claus, ¿verdad? Pues hay que saber cómo se va a hacer. En la primera parte nos dieron una fotografía de cómo estaba la delincuencia dividida en el país, cuántos municipios, 79 municipios, más del 30%, 43 municipios con un solo homicidio, 13 municipios que son el 5% del país, está el 40% de los homicidios, varios números, lo que quiere decir que la foto del problema la tienen. Hoy lo que hay que ver es la medicina que nos vamos a tomar y ojalá que esa medicina, porque fíjate que cuando yo estaba en esta reunión me puse a buscar en esta iPad que guardo todo, y el 12 de septiembre del 2012 que nos presentaron Paz Ciudadana y el 21 de junio del 2013 que el ministro de Seguridad nos llamó a un tema de seguridad, tengo mis notas bastante parecidas a inclusive las notas que había tomado yo este día. Es decir que, digamos que el análisis o las propuestas son más o menos las mismas. Lo que hay que ver es cómo se va a ir ejecutando, cómo se va a ir desarrollando para que cambiemos la realidad de los datos, de lo que está sucediendo. ¿Es tan así de poco esperanzador que no se vea un nuevo gobierno con nuevas ideas, con nuevo ímpetu para
manejar el tema de la inseguridad, Agustín? Mira, bueno, para empezar, yo creo que toma tiempo desarrollar un esquema y planificar acciones con el nivel de delincuencia que tú tienes, porque la gente quiere ver acciones inmediatas, pero yo me preocupo cuando veo, por ejemplo, como la semana pasada, familias saliendo de colonias, y ustedes lo documentaron bien, porque no pueden vivir ahí. Entonces ahí es donde la gente entra en zozobra. Yo creo que se requieren acciones inmediatas. Todos esos ejes que se han planteado se tienen que poner ya en el campo, en ejecución, y que la gente lo sienta. No conocemos el detalle y definitivamente no podemos hablar más allá de eso, pero ojalá que tomen acciones inmediatas porque la gente ya no soporta esta situación. ¿Estamos peor que antes? ¿Cuál es el análisis que tiene en este momento la ANEP de acuerdo a lo que le señalan sus agremiados? Fíjate que en la última encuesta los datos reflejaban, y ya la voy a buscar ahorita para darte con exactitud lo que estaba ahí, pero en términos generales, casualmente aquí lo tengo. En política de seguridad decía, ha subido en el 2013 la evaluación de los resultados de la política de seguridad de 32.3% como muy malos a 60% como muy malos, y malos del 39.3 a 28.6, es decir, los muy malos suben. Luego el tema de extorsiones se mantiene más o menos igual, el tema de que es necesario combatir extorsiones y asesinatos son los principales. Las instituciones encargadas de la seguridad, la mayor calificación, que es más o menos 5 en calificación, es la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, y luego de ahí para abajo, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, jueces, Ministerio de Seguridad Pública. Es decir, tú me hiciste la pregunta, ¿estamos igual, estamos peor? Yo creo, Nacho, que los datos y lo que está sucediendo está igual o un poquito peor, pero lo que más aflige es que por 5 años el gobierno anterior no tuvo una política de seguridad seria, una política de seguridad responsable, y entonces ahora no solo tienes que asumir una política, sino que has perdido terreno y has perdido espacio contra la delincuencia. Hoy tienes una delincuencia mejor informada, mejor comunicada, mejor entrenada, y eso te complica aún más el tema. Todo esto a mí jamás se me va a olvidar. Yo creo que estábamos con Agustín, estábamos en ANEP, cuando a una semana de las elecciones de diputados y alcaldes, antes de las elecciones de presidentes, yo le llamé en ese entonces al señor Munguía Payés, al general, porque nos habían dicho que habían sacado a los delincuentes de la penitenciaría Zacatrás para San Miguel, y me dijo, es que mire, van a darles unas películas y unas charlas religiosas, me dijo, y por eso los hemos sacado. Ese fue, digamos, nuestro encuentro con la tregua. O sea, después nos empezamos a dar cuenta de qué se trataba esto, y obviamente el resultado 4 años después es lo que tú estás ahora muy bien marcando y lo que te acabo de expresar en esto. ¿El gobierno ha sido reiterativo con ustedes de que no va a estar envuelto en una política de tregua? Lo ha dicho públicamente, no sé si también internamente con ustedes. ¿Hay una promesa de que eso no va a volver a ocurrir? Así como lo estás planteando tú, no fue dicho el miércoles 16. Yo lo he escuchado en los medios que lo han dicho que no, pero en esa reunión en privado no fue ese el énfasis. No fue así. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Hay un tema que ha sido tocado ya por algunos medios de comunicación y que aparece como bastante preocupante. Por ejemplo, la recaudación de ingresos corrientes y contribuciones durante los primeros 6 meses del año creció solo 1%, mientras la recaudación fiscal alcanzó apenas un 1.2%, según datos del mismo Ministerio de Hacienda. Esto es cifras bastante diferentes a las que se venían dando. De hecho, si no me equivoco, el dato era 2.268 millones sobre 2.245 millones, es decir, 23 millones de diferencia, que es un 1%. Ahora, sí. Ahora. Sí. Pero lo importante de esto, ¿sabes qué, Nacho? Es que en el año que terminó, el año fiscal 2013, el gobierno cerró con un crecimiento promedio cada año del 12% en recaudación fiscal. Y hoy
1%. Estás hablando del 1%. En el primer semestre. En el primer ¿Qué significa semestre. eso? Y no solo eso, espérame, solo antes Sí. de darte el resultado. Si tú te das cuenta de lo que está ahí, te dice, la renta cayó, el IVA subió un poquito, porque ahí te desglosa todo el Sí. tema ese y te habla que la renta cayó, que el IVA subió un poquito, y eso lo que te está diciendo es que la actividad económica se está frenando, porque la actividad económica es la primera generadora de muchos de los impuestos que están cayendo ahorita. Y si te das cuenta que el año anterior, con la última de las reformas, nos hicieron pagar a los empresarios el pago a cuenta, es decir, se comieron los panes antes del recreo, porque les veníamos pagando todos los meses, y entonces llegas al final, cuando ya te toca pagar, y como ya pagaste, ¿verdad? Solo pagar la diferencia de lo que te hace falta, y no les alcanza el dinero. Entonces ahorita lo que tú estás viendo es que esa recaudación que venía subiendo del 10 al 12% anual, hoy se va al 1% o al 1.2%. Eso es lo que estamos tratando de decirle a ese tu amigo, al amigo ese que ya no me quisiste decir en el descanso que quién era tu amigo, pero eso te Pero si está aquí lo diciendo. tengo, me escribió hoy día. Ya. Está bien, está bien. No, después me contás. Ese 1% es el reflejo de lo que está sucediendo con esas reformas. Es el reflejo de lo que está sucediendo con esas legislaciones. Entonces, lamentamos. Y si los diputados levantan su mano aprobando esa reforma de ley, en un año me vas a estar leyendo otra vez. ¿En cuánto crece este noticia. año el país? Hemos recogido una información que acaba de sacar el Fondo Monetario, y esto es peligroso lo que te voy a decir, pero dice que para el quinquenio del gobierno en turno nos da un estimado de crecimiento del 1.9% en promedio los 5 años, que es lo que hemos cerrado, el presidente Funes cerró 1.7. ¿Cómo puede proyectar 5 años? Eso, Así lo hace. Para los que no conocemos eso, ¿cómo se puede proyectar 5 años? Bueno, el Fondo Monetario lo hace en base a un montón de indicadores y un montón de temas. Claro, lo van ajustando año con año, pero si vos pudiéramos retroceder el tiempo y vemos este tipo de análisis vistos en retrospectiva, al gobierno anterior creo que le había pronosticado un 2.2, 2.4% en su quinquenio. Terminó en 1.7. A este le está proyectando 1.9. Cuidadito y nos quedamos ahí cerca de lo que 1%. Sigue siendo bastante bajo, bastante insuficiente. Y ojalá no sea así, pero de acuerdo a estas cosas, a estos datos que se están viendo al día de hoy, ¿eso hace estimar que el crecimiento este año va a estar también bajo? Si estamos teniendo un 1% de incremento, no podemos esperar más de un 1.5% de crecimiento en la economía al final del año. El presupuesto se había proyectado sobre la base de 2.5, me parece. Los presupuestos siempre los proyectan mal porque asumen ingresos que nunca tienen y se les olvidan gastos que saben que tienen, entonces al final siempre se les descuadran los y en materia agrícola, Agustín, también estamos con problemas. El frijol con precio récord en este momento por una situación que todavía no está totalmente aclarada, pero que el gobierno insiste que es acaparamiento y que hay acaparamiento, pero no se han sido capaces de decirnos quiénes son los acaparadores y deberían estar en la cárcel si este es solamente un producto de acaparamiento. No sé si crees tú que sea solamente un asunto de acaparamiento. Por otro lado está la sequía que va a afectar toda la producción, especialmente los granos básicos. Mira, desde nuestra perspectiva es más un problema de oferta. Este tema de los granos y del frijol particularmente tienes que verlo en el contexto centroamericano. El Salvador siempre ha tenido producciones entre 1.5 y 1.7 millones de quintales y cualquier déficit que tuviera para la demanda interna, que podrán dar entre 2 millones, 2.3 de consumo, siempre se suplía de Honduras y de Nicaragua. Hoy el problema es que Nicaragua, que dicho sea de paso, ya abre un contingente, está trayendo frijol de Etiopía, da la señal de que el problema es de oferta, porque si los precios que tienes ahora en El Salvador, como sucede tradicionalmente, ha sucedido más bien, los granos se mueven con relativa libertad en la región. Entonces, si hubiera grano en Nicaragua, en primer lugar no estuviera trayendo, y en segundo fluyera hacia acá. Entonces, sí, yo creo que hay un problema de oferta por variables que han tenido en Honduras y Costa Rica, que también consume algo de frijol rojo, pero particularmente Honduras y El Salvador. Que Honduras incluso en los últimos 2-3 meses se ha llevado más de 75,000 quintales
hacia allá. Desde El Salvador. Desde El Salvador, y esas son las cosas que probablemente han generado O sea, sí ha habido cosecha récord, porque mucho se nos vendió la idea de que la cosecha récord del año pasado, por la buena gestión del Ministerio de Agricultura, iba a servirnos, no como seguridad alimentaria. Sí, Hoy nos damos cuenta, digamos, que no tenemos mucha seguridad alimentaria. Si hubiera existido esa cosecha récord, no tuvieras el problema. O sea, ¿tú crees que no existió esa cosecha récord? Yo creo que no. Yo creo que sí fue mucho menos la producción, porque no tuvieras ese problema. Y yo creo que para adelante también, en vez de estar llorando hacia atrás por lo que se hizo o no se hizo, yo creo que más bien deberíamos de estar viendo hacia adelante y todos trabajar en un programa que realmente impacte la seguridad alimentaria del país. Estamos viendo ya tambores de sequía en este invierno que van a ser más prolongados y puede tener efecto mayor. Entonces sí deberíamos de estar trabajando todos los agentes que estamos. ¿Tambores de sequía o hay sequía? Hay sequía, pero dicen que va a ser más prolongado y que el invierno se va a ir más temprano. Entonces eso tendría un efecto también negativo. Así que hay que tomar las previsiones del caso y trabajar en que eso en el futuro no se pueda o se pueda resolver a futuro, a mediano, a través de programas de riego y otras cosas que ya en su momento lo podemos conversar. Nosotros tenemos planteamientos en ese sentido para trabajar por una seguridad alimentaria en el país. Antes que me digas cómo está en este momento las relaciones, el diálogo de ustedes con las nuevas autoridades de agricultura, ¿cuánto impacta la agricultura en el Producto Interno Bruto? Mira, la agricultura en general es como el 13% ya en la cifra primaria, pero de la parte industrial tú tienes un 10% que es agroindustria, entonces más, el sector es como el 23%. 23%. ¿Han tenido ya la posibilidad de reunirse con el nuevo ministro de Agricultura? No particularmente, ¿no? Hemos platicado así informalmente, pero estaríamos esperando a corto plazo una reunión. ¿Hay perspectivas positivas en relación a cómo se puede ir manejando la agricultura del país? Mira, yo siento de que ahorita que estamos, como ya conversábamos en estas pláticas con las altas esferas del gobierno, yo creo que eso tiene que permear hacia abajo para que el diálogo y estos acercamientos realmente funcionen. En la parte agropecuaria esperaríamos seguir en esa dinámica y ojalá podamos trabajar todos por construir país. Bueno, la próxima reunión me dijiste con el gobierno ¿está participando el presidente en esas reuniones? Sí, ¿no? En estas, depende de la temática, en esta estará, entiendo yo, el señor Hato Asbun, el señor secretario técnico Roberto Lorenzana, y entiendo que gente del gabinete de seguridad, porque el tema es el tema de seguridad. Ok. Así que esperaremos el jueves. ¿Y cierto optimismo en que estos diálogos se puedan mantener? Obviamente, este gobierno ha hecho totalmente contrario a lo que hizo el gobierno anterior en relación a los acercamientos. ¿La ANEP siente todavía que se mantiene esos acercamientos? Sí, la verdad que estamos, como te decía hace algunos minutos, estamos dialogando y vamos a continuar dialogando. El país necesita estos ejercicios porque por 5 años no los tuvimos. El gobierno anterior solo dialogaba con los mareros, nada más, con nadie más. Fíjate qué curioso que con los empresarios no dialogaba, se peleaba con las universidades, se peleaba con los medios de comunicación, con los únicos que se llevó bien fue con los delincuentes. Pero bueno, eso fue el gobierno anterior. Ahora, digamos, hay más oportunidad de diálogo. Hoy lo que importa, Nacho, es que empecemos a tomar acciones, porque ya no estamos para platicar mucho. Hay que empezar a tomar acciones y tomar acciones que sean correctas de acuerdo a la realidad que tenemos. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. De una mano. Bueno, vamos con Francisco Bonilla para que nos diga quiénes son los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, señores. Comenzamos con John, dice, muy buenas noches. Esta pregunta es para el señor Jorge. Me gustaría saber, según su criterio, qué porcentaje de impuestos de propiedades sería justo y qué porcentaje es la contribución de impuestos de los ciudadanos de otros países para que el Estado tenga recursos para crecer. Armando Díaz dice, ¿qué propondrían ustedes como una medida efectiva? ¿Subir el IVA? ¿Qué se puede hacer para no desconfiar ni del mal uso que el gobierno le da a sus fondos,
ni de que haya rumores sobre evasión de los impuestos. Necesitamos medidas que vengan de uno y de otro lado y sean compatibles y viables para la situación del país o para que mejore la situación del país, plantea Armando Díaz. Dice Nelson Fuentes, si no se cambia o elimina esa condición, el Fomilenio no se dará. Ellos no van a legislar en su propio contra, dice Nelson Fuentes. El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública dice, inseguridad y violencia son problemas de larga data, no surgieron en 5 años anteriores. Urge política de Estado, plantea Jaime Martínez. Adán Peraza dice, eso es justicia porque los políticos se pagan grandes salarios y luego roban al pueblo que vive en miserias. Rafael Mengíbar dice, las consecuencias de la inseguridad ya son factores determinantes en la vida económica y estabilidad en toda la población. Javier Rivera dice, los países que triunfan son los que sus empresas privadas invierten fuertemente en inversión pública. Aquí invierten poco. Isaac Cáceres dice, ¿todavía cree en el efecto rebalse después del fracaso evidente de esta teoría? Antonio Alas dice que piensan de algunos diputados. Por un lado están pidiendo que aprueben la reforma fiscal porque el gobierno no tiene liquidez, pero por otro lado gastan en viaje y hasta quieren ir a Palestina, con que no resuelven el conflicto de aquí y quieren ir a dar solidaridad a externos, dice Antonio Alas. Vamos al estudio para las respuestas respectivas. Eso de Palestina, digamos, pueden tener toda razón. O sea, por querer ser solidarios con un pueblo que en este momento está sufriendo una cantidad importante de muertos. Pero también a mí me dijo también otra persona, me dijo, también sería bueno que fueran a hacer un viaje por Soyapango mexicano, ¿no? O a ver al tema de los niños que están sufriendo en ese proceso. Hay tantas cosas que se deberían hacer. A ver, don John, don Armando, hablaban del tema de los impuestos y cómo hacen otros países para salir adelante. Los países que han salido adelante no ha sido por los impuestos que cobran los gobiernos, sino por el desarrollo que han tenido los sectores productivos en esos países, porque los gobiernos no generan riqueza, los gobiernos gastan, y gastan generalmente mal, y gastan generalmente más de lo que deberían de gastar. El señor Rivera decía más o menos lo mismo, los países que triunfan tienen inversión, aquí hay poca inversión, claro, la inversión llega donde te invitan a invertir, nadie llega a invertir donde las condiciones son tan complicadas como las que tenemos. Don Isaac habla del efecto rebalse, no sé a qué se refiere, pero lo que le puedo garantizar a don Isaac es que no existe un país en el mundo hasta la fecha que no haya salido adelante con capitalismo, con empresas y con inversión. A ver, lo demás, Jorge, es ideología. Creo que está yendo muy rápido, quisiera un poco que profundizar en alguna cosa. Un amigo teniente dice, ¿qué porcentaje de impuesto a la propiedad ustedes están de acuerdo a que sería justo? A ver. ¿Ninguno? No, es que, ¿sabes qué pasa? Un impuesto predial es bueno, pero ahorita en El Salvador se pagan 49 impuestos diferentes. Si tú vas a quitar el montón de tasas municipales y vas a poner el predial, me parece una perfecta idea. O sea, está bien, un tipo de ese tipo de Perdón, la vez pasada, y esta me parece sumamente interesante, el diputado Ponce decía que él creía que esta reforma fiscal era una punta de iceberg porque lo que viene después del impuesto predial, sí. Y por ese impuesto predial pueden llegar a recolectar 5.000 millones de dólares. Bueno, no sé. La cifra te cuadra, tío. No hemos hecho ese análisis y no me atrevería porque no lo conozco. Pero si el predial ustedes lo consideran justo. A ver, el predial es un impuesto que puede revalorizar las propiedades, pero es en lugar de y no en adición a las tasas y los impuestos que se tienen ahorita. Porque entonces lo que estás haciendo es poniendo parches sobre parches sobre parches. Entonces, en lugar de, me parece que es una opción mucho más sencilla, mucho más fácil y mucho más eficiente. Funciona igual que el tema del IVA, por ejemplo. El IVA es más fácil el gobierno lo recolecta con más facilidad, es más fácil de controlar por el tipo de impuesto que es. El problema es que los gobiernos empiezan a inventarse impuestos por todos lados y al final terminas con una serie de políticas fiscales que te causan
serios problemas. O sea, había Ok. algo más ahí. Quise contestarle Perdón, más o menos. subir el IVA definitivamente no están ustedes de acuerdo. No estamos de acuerdo porque aquí hay muchas cosas que se deben hacer antes, empezando por el crecimiento económico. Ok, la pregunta en relación a que, un poco de la pregunta era, y bueno, ¿qué esperan ustedes que se haga para que se confíe que ese dinero se va a usar bien? Es que mira, el problema de El Salvador no es que el gobierno no tiene recursos. El problema de El Salvador es que los gobiernos no están generando las condiciones para que el país salga adelante. Yo no sé a quién le ha dicho a la gente que un gobierno con más recursos te va a sacar adelante como país. Eso es absurdo, eso es contrasentido. Si los gobiernos entre más pequeños sean, no estoy diciendo que no cumplan con su rol de seguridad, etcétera, pero tienen que ser pequeños, enmarcados en lo que está en la ley y estorbando lo menos posible en la actividad de los privados. Entonces, cuando tú te pones a pensar que con darle más recursos a un Estado, eso es totalmente opuesto a la realidad que en cualquier país del mundo vas a encontrar. No sé si quiere responder Agustín, pero el director de la Academia de Seguridad Pública decía que recordaba que la violencia es un problema a larga data en El Salvador y que urgía una política de Estado. Por eso yo decía, si es que mira, aquí el problema es que siempre nos vamos a ver atrás y a justificar que por qué se generó. Claro, hay que estudiar la historia y conocerla, pero lo que debemos hacer es ver hacia adelante. Tenemos un problema por las razones que fuera que se han generado y tenemos que atenderlo urgentemente, inmediatamente, porque si no vas a tener a seguir teniendo migraciones, a seguir teniendo baja inversión en el país, bajo empleo y poco crecimiento. Entonces, yo creo que hay que ver estos temas de manera bien integral. Tú ves ahí cómo la gente expresa su percepción en cuanto a la inversión pública, al gasto, al despilfarro, a ese tipo de cosas. Y cuando nosotros criticamos esas situaciones es precisamente para que se tomen acciones para focalizar los gastos, para atender las necesidades básicas de la población, pero no dedicar mucho de ese recurso a acciones políticas. Definitivamente en el tema de seguridad hay mucho por hacer y creo que es de seguir trabajando sectores privados, sector público y gobierno para resolver esta situación. Jorge, finalmente quiero retomar algo que se dijo y creo que fue producto de una investigación hecha o una encuesta hecha por la NEP en relación a que el principal problema, más que económico, más que seguridad, el problema que tenía el país era un problema político. Y ustedes lo graficaban en el sentido de que no era un problema político porque creaba inestabilidad. Sí, de hecho... Y a nosotros nos llama la atención porque dice, bueno, ¿qué problema más grande que la seguridad? Fíjate que increíble, pero esa encuesta te demostraba los 5 temas que se convertían en los obstáculos al desarrollo, a la inversión. Y el primero era la inestabilidad política. El primero. La inseguridad estaba como en tercero o en cuarto lugar. Bueno, vamos a tratar de entender. Inestabilidad política. Aparentemente nosotros vivimos estabilidad política. Aquí no hay golpes de Estado, aquí, digamos, funciona relativamente bien todo lo que es endemiaje político. ¿Te refieres a qué exactamente? ¿A que el gobierno, a lo que ocurrió en el gobierno anterior y este gobierno no da confianza al empresariado? A ver, solo te leo rapidito cómo salió. Inestabilidad política era el primero, altos costos de la energía eléctrica, infraestructura competitiva, cambio de leyes que tiene que ver con lo primero, ineficiencia en aduanas, impuestos y delincuencia. Ese es el orden en el que aparecen. ¿Cuáles son los factores que frenan la competitividad y la inversión en El Salvador? ¿Por qué el tema de la inestabilidad política y económica? Porque cuando tú vas a hacer una inversión para el mediano y el largo plazo necesitas tener algún tipo de predictibilidad. ¿Y qué es lo que tú ves en El Salvador? Tú ves que cada jueves que hay una sesión de la Asamblea Legislativa, la discusión te puede llevar a que de repente te cambien las reglas del juego. Tú has visto cómo el gobierno tiene problemas con CEL, con Enel, con un montón de empresas. Tú ves cómo violando las leyes muchas veces se ha hecho persecuciones de los sectores productivos en el país. Tú ves cómo los
la gente que maneja las instituciones son el resultado de una negociación de los partidos políticos y no de la búsqueda de personas idóneas para los cargos. Tú ves un Puerto de la Unión que lleva inaugurado como por 3 presidentes, si no me equivoco, lo inauguraron, y 6 presidentes de cepa, y las cosas no funcionan porque no hay predictibilidad, no hay confianza, y nadie invierte en el largo plazo cuando ese es el tipo de condiciones en las que estás. Además de que no sabemos ni siquiera si vamos a ser un país que se van a respetar las libertades, va a ser democrático, en qué país vamos a amanecer en 1 año o en 2 años. Bueno, gracias por estar esta noche, gracias Agustín. Gracias a ti, Nacho. Esta lluvia augura que pueden cambiar las cosas un poco. Pues no se esperaba, pero sí en el oriente creo que ya está afectando demasiado como para revertir. No tengo la información si en Oriente llovió hoy día. Sí. Ojalá haya llovido. Gracias, Jorge, por estar esta noche. Gracias a ti. ¿Llovió en Oriente? Qué bueno. Obviamente esto viene a ayudar. Amigos televidentes, los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.